Seguimos tratando de esclarecer el origen detrás de ese rastro de sangre que comenzó a emanar de los pisos de la Casa Sangrienta. Muchos apoyaban la idea de que esa sangre le pertenecía a la Rosa Mística, pues su altar se encontraba a unos cuantos metros de donde se había presentado el fenómeno. Además, Luis Abraham Fersco, dueño de la Casa Sangrienta, había sido el responsable de la imagen que estaba impresa en las estampitas que se les entregaba a los fieles. Sin embargo, expertos en lo paranormal asistieron al domicilio y tomaron varias impresiones fotográficas, una de las cuales casi los hace irse de espaldas. ¿Quieren saber qué apareció en la imagen? Es momento de descubrirlo. De acuerdo con los expertos en fenómenos paranormales, en esa pared se había abierto un portal, el cual habían traspasado unos guerreros de la antigüedad, pero al verlos, la Rosa Mística los había confrontado. Producto de esa batalla es que se había formado un rastro de sangre. De ahí que al analizar la sangre, hubiera sido sangre vieja. Si bien la sangre paró, la sangre no dejó de correr, pero en la vida de quienes investigaron este fenómeno. Por ejemplo, un juez que asistió a la Casa Sangrienta murió de forma misteriosa. Al igual que el periodista Gabriel Ibáñez, quien dio amplia cobertura al tema y pereció en un accidente. Un parapsicólogo que llevó muestras de sangre a un laboratorio de Buenos Aires acabó. Fuera poco, el fenómeno de la Casa Sangrante se replicó en otra parte del globo terráqueo, dando paso a más especulaciones. Gracias a que el gobierno de Argentina le pidió un absoluto silencio a la prensa sobre la Casa Sangrante, no fue posible difundir más el caso para que verdaderos científicos intervinieran en el lugar en busca de una respuesta. Por si fuera poco, las muestras de sangre y otros elementos se desaparecieron de manera misteriosa, como si algo o alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de lo que ocurrió allí. ¿Qué pasó exactamente en la Casa Sangrante? ¿Será que un asesinato o un fenómeno corrió por sus venas? Eso jamás lo sabremos. No se vayan, porque regresamos con más de Enigmas del lado siniestro de la historia. Enigmas del lado siniestro de la historia. La Virgen de María Rosa Mística ha concedido decenas de milagros en todo el mundo. Esta divinidad descendió en este mundo con 3 espadas clavadas en su corazón. 3 espadas que representan el llanto surgido por el dolor que le provoca ver a los seres humanos perdidos en el egoísmo, la avaricia, la destrucción y el desamor. Pero ¿cómo se dio la primera aparición de la Virgen Rosa María Mística? Llegó el momento de saberlo, aquí en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Pierina Gili, una mujer católica romana italiana, fue la elegida por Dios para que recibiera el mensaje a través de su madre en el cielo, María Rosa Mística. Y como todo aquel que recibe esta gracia, la vida de Pierina Gili no sería una nube de algodón, sino un camino lleno de espinas. En ese hospital, Pierina pasaba sus días cuidando enfermos, mientras afuera la Segunda Guerra Mundial sumergía al mundo en caos, miseria, destrucción y muerte. Ella oraba día y noche por la paz del mundo y los enfermos. Para diciembre de 1944, estuvo al borde de la muerte debido a un cuadro de meningitis, una enfermedad que en esos tiempos era mortal. Justo cuando estaban a punto de desahuciarla, tuvo su primera visión de la Virgen María Rosa Mística. Se trataba de un ungüento sanador, aunque eso lo descubriría con el tiempo. Aquella misteriosa monja no era de carne y hueso, era la fundadora del hospital, quien ya se había ido al cielo y por alguna extraña razón se había manifestado ante ella. Se sabe que Pierina tiempo después tuvo una visión del infierno, en donde vio distintas secciones, 3 categorías de sacerdotes, almas religiosas y consagradas. A cada uno le correspondía una espada, y por eso era justo orar por esas almas para liberarlos. Se trataba de un mensaje entre líneas, en donde se exponía que incluso las personas con vocación religiosa caían en tentación y tenían que purgar sus pecados.
Terminó la guerra y la gente se olvidó de la fe y la oración, o más bien, la dejó en segundo término, pues era su prioridad recuperarse económicamente. Fue precisamente durante este periodo que Pierina volvió a tener otra aparición con un mensaje para todo el mundo. Las flores tenían un significado dirigido a los fieles. La rosa blanca era el espíritu de la oración. La rosa roja era el espíritu del sacrificio. La rosa amarilla era el espíritu de la inmolación para reparar las ofensas a Dios. Pero la Virgen María Rosa Mística todavía transmitiría otro mensaje a Pierina, en donde pedía más santuarios para venerarla a cambio de su protección. La Virgen María Rosa Mística se le manifestó en otras 4 ocasiones, pero ya sin las espadas en el corazón. A cambio estaban las rosas, aunque en esa ocasión no se trataba de un mensaje piadoso, sino de una advertencia. En esa ocasión el mensaje de parte de su hijo traía un augurio que se cumpliría en caso de que los hombres no corrigieran su rumbo, transformándose en seres más amorosos. Se encargaría de enviar un diluvio castigando a todos los hombres, como lo había hecho al principio de los tiempos. Sin embargo, fue la intervención de la Rosa Mística lo que detuvo la posible extinción del hombre. Tal vez el mensaje más poderoso de esta entidad espiritual se dio el 7 de diciembre, cuando marcó un día en el calendario para ser recordado. Tras esta última aparición, ocurrieron decenas de milagros en Montichiari, como curaciones sin explicación. El 27 de febrero de 1966, apareció en la iglesia de Fontanelle, donde también se le hizo presente a Pierina, y ahí le comunicó que los enfermos fueran y tocaran el barro, y se enjuagaran las manos en una fuente natural de agua, escondida en una gruta. Era una señal para limpiar los pecados. De ese brote de agua, se construyó una fuente que se convirtió en un afluente milagroso, un lugar donde los enfermos podrían curar sus enfermedades. ¿Por qué seguirán derramando lágrimas las imágenes de la Virgen Rosa Mística? Algunos creen que están relacionadas con las enfermedades, desgracias, injusticias y episodios violentos que enfrentamos los humanos en este plano terrenal. De ahí que se crea que cuando la humanidad acepte que todos somos hermanos, que provenimos del mismo Padre y que la única forma de prosperar es demostrando el amor hacia los demás, es cuando las lágrimas de sangre de la Virgen Rosa Mística se secarán para dar paso al juicio final. Aunque seamos sinceros, eso se antoja muy, pero muy lejano. Hasta aquí llegamos con un capítulo más de Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén